También. Es decir, no voy a dejar que llegue algo, me tome por sorpresa y me acabe con el negocio. Y el negocio, ¿para qué lo necesitamos? No lo necesitamos, como decíamos, el sentido cooperativo me parece importante. No lo necesitamos para que una persona se vuelva más rica, no. Es para que con las utilidades que generamos podamos redistribuir para todos y haya para los computadores, haya para las líneas de asistencia de llamada, haya para esa cantidad de opciones e ideas que queremos hacer. Porque podemos tener ideas muy bonitas en el sentido del cooperativismo, pero si no tenemos con qué respaldarlas, ahí quedó todo el discurso. Entonces, esto nos ayuda a cumplir ese objetivo. Además, fíjense que hoy en día hay algo que se llaman entornos cada vez más globalizados. Pero ¿qué pasa con los servicios públicos? ¿Quién de ustedes no ha usado los pagos de los servicios públicos y va de manera presencial a pagar? Usted va de manera presencial, y no lo digo por sí o no. Correcto, mi hermana no va tampoco, porque no cree en las medidas de control que hay que implementar en un sistema de administración de ciberseguridad para utilizar las plataformas. Pero eso tiene unas reglas detrás, y es que tenemos que ponernos de acuerdo en qué hay que hacer y en las técnicas para evitar la delincuencia. Entonces vamos a poner unas reglas de ciberseguridad. Señor usuario, no comparta la clave. Esa es la del señor usuario. Pero decirle al que no comparta la clave, ¿qué significa para una entidad como nosotros? ¿Dónde tengo que guardar esas claves? Personal. En un lugar donde no puede acceder ni el Papa. Ni el Papa. ¿A qué lugar en una empresa no puede acceder el Papa? Perdón, voy a utilizarlo, pero puede venir el rey Pepinito y me dice, necesito ver las claves, ábrame. Pero si usted es un analista, que me abra. No, señor, no puedo. Hay un sistema de administración de riesgos de la ciberseguridad que a mí me impide que así usted sea el rey Pepinito, abra eso. Y eso tiene un costo, porque tiene un software, porque tiene un agente, porque tiene una regla. Entonces nos pusimos de acuerdo en una política de ciberseguridad. Nadie por el mundo jamás, nunca podrá acceder a esa bóveda. Y puede ser quien sea, y puede venir de la orden que sea. Entonces, ven cómo esos sistemas de administración de riesgo y esas políticas empiezan a cobrar un sentido, una presión regulatoria, claro. Ya entiendo por qué me están molestando tanto y por qué sacan tantas normas y es que quieren acabar con el sistema, es que no. Simplemente le están diciendo, usted tiene que poner unas reglas porque es que lo que está defendiendo es ahorros, lo que está cuidando es dinero, tiene que ponerle unas reglas de actuación. Y las reglas de actuación son las siguientes, 2 puntos. Debe tener como mínimo políticas, procesos y procedimientos. Competencia agresiva, ni qué decirle. Hoy en día, qué pena, yo pues vuelvo a utilizar un ejemplo mío. ¿Quién iba a pensar que hoy en día yo puedo pasarle plata a cualquier persona a cualquier hora del día? ¿No? Con el número celular. Neki, mi número David Plata. Está reagresiva la competencia, entonces necesitamos montarnos en sistemas de administración de riesgo que nos permita empezar a mirar esos horizontes. Una revolución digital, que ya la expliqué, un cambio climático, que eso sí que yo al principio dije, ¿qué tiene que ver el cambio climático con la administración de riesgos de una entidad financiera? ¿Esa vaina qué? Hasta que alguien en un discurso me dijo, usted sabe que en 10 años, de 10 a 20 años, el nivel del agua o de las costas de la Florida va a subir 2 metros por el de hielo de los polos. Y yo, va a subir, claro. Y entonces me voy a mirar esa cantidad de bancos que a nivel nacional o internacional le prestan a uno para hipotecas de casas ahí en la... Y todo el mundo comprando feliz casas ahí en la orilla de la Florida. Y resulta que en 20 años van a estar inundadas por el de hielo de los polos. Caramba, un riesgo climático derivado de un riesgo de crédito, porque ¿qué va a hacer el dueño de esa casa? No le puede sacar el producido si la tiene en Airbnb, donde sea, no la puede vender porque está inundada, pues ¿qué le toca hacer? No pagar.
¿Y a quién no le pagan? Pues a la entidad financiera. Un riesgo climático convertido en un riesgo de crédito. Y no es el único ejemplo, ¿no? En general, en la medida en que nosotros tengamos más pandemias, pues hay una visión esperanzadora de que se transformará el trabajo. ¿Pero qué hizo la pandemia? Cortó fuentes de trabajo. ¿Usted en qué sector trabaja? No, mire, yo trabajo en el sector de la hotelería y turismo. No le presto. ¿Y por qué? ¿No vio que hubo pandemia? ¿No vio que su riesgo de crédito es gigante porque usted no tiene trabajo? ¿Cómo un tema de cambio climático, de un tema de no cuidar el entorno y la pandemia hacen que cambie esa gestión de riesgos? Entonces ya estamos de acuerdo en que la gestión de riesgos son una cantidad de reglas en la que nos ponemos de acuerdo para poner controles y poder gestionar ese activo de mejor manera. ¿Quién tiene que liderar esta gestión? Pues el Consejo de Administración, Junta Directiva, la alta dirección de la organización, porque necesitamos asegurar la sostenibilidad social, ambiental y económica de la organización en el tiempo. Tenemos que irnos a las mejores prácticas. Otro punto que a veces detalla uno. Venga, ¿y por qué no le prestó a la sociedad? A la sociedad de 20 años, 30 años. No, porque es que yo diseñé una regla en la que nos pusimos de acuerdo que si tiene este comportamiento, si tiene esta cara, si tiene esta pinta, ¿sí?, no le podemos prestar porque su probabilidad de que no pague es bastante alta. Entonces, si él no paga, ¿qué pasa? Y hacía uno las cuentas rapiditas. Si yo le presto a alguien 100 millones de pesos, 100 millones, un crédito de consumo, tome 100 millones de pesos, y no me los paga, ¿cuánta plata perdí? 100 millones de pesos, no me los pagó. ¿Cuántos créditos de a 1 millón con una tasa nominal del 1% necesito para recuperar esos 100 millones de pesos? Un asociado, un cliente mal deudor de 100 millones, con esa tasa me cuesta no poder prestarle a 100 más. Ahí es donde yo les digo, los sistemas de administración de riesgos son sociales. Pues claro que son más que sociales. Está previniendo que un solo mal deudor no friegue a 100 más. Porque a mí me toca dejar de prestar. Porque perdí los 100 millones, no tengo cómo volverlos a poner. Es decir, afecté a 100 personas por una que me quedó mal. En un escenario muy rápido y muy simple de la visión. Entonces esto hace que la gestión de riesgo termine siendo algo fundamental para incluir gestión del riesgo en el modelo de los negocios, articular el direccionamiento estratégico, definir roles y responsabilidades. Entonces ustedes tienen que decir también, ¿qué tal yo diciéndole al que vende, tranquilo, usted decide a quién aceptamos y le pago la comisión? Eso sí, le pago comisión por cada millón que ponga, pero usted decide a quién le decimos que sí, qué va a hacer el comercial. Yo le digo, usted decida a quién le doy un crédito y además le pago 1 millón de pesos por cada 100 millones que coloque. ¿Qué va a hacer el comercial? Correcto. No. Usted no me define a quién le presto, señor comercial. Lo define alguien que no tenga metas comerciales y cuyo propósito es seguir los sistemas de administración de riesgo y es cuidar la plata. Entonces nace la función del middle office o del área de riesgos, y adicional sale la del back office en un sistema de administración donde dice, además, para que no vaya a haber problemas de interés, para que cuando dejen de pagarme los créditos realmente se registre la pérdida, pues pongamos un tercer personaje, ente que no tenga que ver ni con el primero ni con el segundo, para que esa persona no tenga la tentación de ir a ocultar por ahí números que no son. Entonces en los sistemas de administración de riesgo hay un front que vende y no tiene nada que ver con las políticas, un middle que pone las políticas y no tiene nada que ver con la venta. De hecho, el front y el middle, los vendedores y el área de riesgos por lo general se miran así de reojo en los comités, se pelan los dientes, porque la función de uno es la de otro, pero ese es el deber ser. Y el back, él nada más hace caso de lo que pasa. Perdí 100 millones, registré 100 millones. Gané 100 millones, registré 100 millones de pesos.
para que haya transparencia en la información y para que cuando yo me enfrente a ustedes les diga si perdimos 100 millones de pesos y esté seguro que esa fue la pérdida, o ganamos 100 millones y estoy seguro que esa es la pérdida, o crecimos 1 billón y estoy seguro que ese es el número que crecimos, para que ustedes como tomadores de decisión puedan ejecutar sus decisiones de mejor manera. Desarrollar una cultura de gestión del riesgo, como les estoy contando, este proceso de hablar y hablar y hablar, no solo a ustedes, sino en general a cualquier persona que esté en el sistema financiero, es fundamental para empezar a atender estos problemas. Porque uno a veces se queda con que venga, ¿y por qué no le prestan a ese señor? Pero ¿y por qué no trae más captación? ¿Por qué no le recibe plata si no es que se la están trayendo? Le están tocando para traerle plata. Pero en un momento, porque yo tengo que mirar esa plata de quién es, de dónde viene. ¿Sí? Y esto es ahí aparece el concepto de ese lavado de activos y financiación del terrorismo que pues ustedes como de las ramas conocen más, y es ¿qué pasa si yo Financiera Jurisco permite el lavado blanqueado de dinero? No, la catombe se acabó. Entonces hay que tener unos procesos claros que nos dejen hacer ese para hacer las mejores prácticas, proteger a la entidad de eventos desfavorables, dice acá. Entonces necesito liderar unas políticas para que deterioros de la cartera de crédito. No le voy a prestar a todo el mundo porque yo definí unas reglas para saber a quién le presto y a quién no. Incumplimientos legales, ya decíamos que pues estar en una sociedad nos hace que tengamos que cumplir las leyes más que eso. Las leyes existen porque vivimos en sociedad. Si no viviéramos en sociedad no habían leyes. Yo aquí hablando, perdón el atrevimiento de derecho frente a ustedes, pero hay unas leyes para que podamos vivir en sociedad y no incumplamos esas leyes, errores importantes en los procesos operativos o tecnológicos. Y esto que sí es vital, ¿no? Y es, si yo no hago un buen proceso de capacitación a mi fuerza comercial y no le digo qué es lo que vendemos, él va y vende lo que se le ocurre. Estoy vendiéndole créditos que puede pagar 3 cuotas en 6 meses y después una cuota cada 9 meses. Y el señor va y saca el crédito pensando en que, claro, con lo que me gano en la prima, más no sé qué, uno dentro de 3 meses, y resulta que no, el pago es mensual. Un proceso de capacitación mal hecho redunda en que alguien diga, ya me incumplieron la promesa de valor. Entonces la gestión de riesgos también propende porque la gente esté bien capacitada. Siempre hay errores porque la peor o el eslabón más débil de toda cadena, ¿quién es? Es el ser humano. ¿Sí? Entonces muchos a veces uno les está hablando y tienen algún problema en su casa y entonces pues no se acuerdan de lo que escucharon en la capacitación y se fue a vender y tuvo el afán y vendió. Eso pasa, pero hay que propender porque la mayoría entienda la situación. Y por supuesto esto, insuficiencia de recursos líquidos y o pérdidas en el portafolio. El ejemplo que siempre todos los conferencistas que hablan de riesgo utilizan es, ¿se acuerdan de la corrida de depósitos de la vivienda? No sé si se acuerdan, que alguien dijo, la vivienda en el año 86, por ahí, la vivienda se quedó sin plata y arrancaron todos los ahorradores de la vivienda a correr a sacar plata, menos mal los otros bancos le apoyaron y eso tuvieron que traer carros de valores de otros bancos y bueno, en fin, hubo por un chisme que se originó en un riesgo operativo, pero determinó sí el respaldo de las inversiones, porque no hay nada peor que vaya uno donde tiene los ahorros y le digan, no tengo cómo devolverle. No, pero es que yo tengo aquí en la cuenta de ahorros, el saldo son 2 millones, necesito 1. No, es que no hay plata. Eso sería otra hecatombe. Entonces, hay un riesgo que se llama el riesgo de liquidez, que lo que busca específicamente es que la plata que voy a administrar, que tengo que pagar en un mes, esté ahí. Esa es una norma y todos estamos de acuerdo. Se pueden parar en las pestañas del que se le ocurra. Es que yo necesito esa plata para hacer un super negocio. Necesito crecer la cartera porque me están demandando crédito, super negocio. Necesito desembolsar porque tengo al cliente ahí metido. Bueno, cuando tenga la plata para vivir dentro de un mes, le cuento. Porque lo que sí obligatoriamente, y no me voy a perdonar, está ahí, me da mis ahorros, claro, tómelos. Y me vuelve mi CDT, claro, tómelo. Y ahora quiero que a todos ellos nos dé los CDTs. Bueno, tómenlos. Sin lío. Y el sistema de administración de riesgo de liquidez son todas aquellas medidas que conduzcan a que esa gestión se haga bien.
Mejores prácticas. Pues esto ya lo han vivido alguien. Sería iluso que yo no aprenda de lo que le pasó a Vivienda. ¿Sí? Sería iluso que no aprenda de lo que me pasó a mí. A nosotros, a cualquier entidad le han pasado cosas. Y la memoria de esas cosas son los sistemas de administración de riesgos. Es decir, yo necesito tener clarito qué me pasó, un sistema para guardar la información, un sistema que me esté recordando en todo momento qué fue lo que me pasó, para que no lo vuelva a cometer. Claro, cuando uno lo roban o lo van a robar en la casa, ¿qué hace uno? Pues poner sistemas de control. No vuelve y deja la ventana, dejé la ventana abierta, pero la voy a dejar otra vez abierta a ver qué pasa. No, un sistema de administración de riesgos le dice, le robaron por la ventana, no, sí me robaron, qué vaina, un show bruto, no lo había entendido. ¿Qué va a hacer ahora? No, todos los días cuando salga voy a cerrar la ventana. El sistema de información, una entidad que tiene tantos procesos, que guarda esa información, se llama el sistema de administración de riesgos. Y por eso hace las mejores prácticas para evitar eventos desfavorables, agrega valor a las organizaciones, mantener la ventaja competitiva y mayor capacidad de respuesta principal a los asociados y obviamente crear una cultura de gestión del conocimiento. Entremos en materia que es un sistema de administración. ¿Qué es eso? Es un conjunto de elementos de una organización interrelacionadas para establecer políticas, procesos para alcanzar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la cooperativa o del sistema cooperativo? ¿Cuál es? El más grande, yo creo. Yo no me lo sé. Doctor, pero yo no me lo sé. ¿Pero cuál es el más grande? ¿Cuál es el objetivo más grande del sistema cooperativo? No en Colombia, en el mundo. Ayudar a la comunidad. Exactamente. A ayudar a la comunidad, ¿cierto? Entonces nuestro objetivo es ayudar a la comunidad. ¿Cómo se ayuda a la comunidad? Desde el sistema cooperativo. Hay muchos factores. Hay muchas formas, ¿cierto? Por ejemplo, siguieron recogiendo la leche. El ejemplo de esta mañana. ¿Cómo creen que ellos sí pudieron seguir recogiendo la leche? ¿Por qué lo pudieron seguir haciendo? Porque había solidaridad. Había voluntad, primero. ¿Y esa voluntad con qué estaba respaldada? Educación. Implementación ¿y esa implementación de las medidas con qué estaba respaldada? Con la parte económica. Puede haber voluntad, pueden haber medidas, puede haber divinitura de todo el mundo. Todos somos tan buenos, pero ¿qué es lo que hay que hacer para seguir recogiendo? Entonces fíjense que detrás, a pesar de que uno no debe ir directamente a la página 2, al final de la página 2, creo que era el ejemplo de esta mañana, la página 2 es la que sustenta todo lo que está escrito en la página 1. Claro, y el deber de nosotros en un sistema cooperativo es adelantarlas de la página 1, pero hay que tener la página 2, si no se produce. Muy bien, yo me debo a los asociados, tanto me debo a ellos y la empresa tanto se debe a ellos, que tengo que la responsabilidad de producir. Tengo esa responsabilidad, inclusive a pesar, y perdón, yo sé que son puntos muy fuertes en mi discurso, a pesar de ustedes, de ellos mismos. Venga, que es que usted no me presta, que es que usted no hace. Me toca sacrificarlo para proteger a los asociados. Sacrificarlo, ¿no? Porque pues hay posibilidades en que la situación que está viviendo es coyuntural o yo qué sé. Pero toca sacrificarlo. Es como cuando le dicen a un hijo, venga, no metan los manitos en el fuego que se va a quemar. Hagamos de acuerdo todos aquí en la familia una regla. No se prende la estufa. El papá y la mamá son los únicos que prenden la estufa. Pero ¿por qué si yo quiero prender la estufa? A mí esto no es democracia, déjenme prender la estufa. No, señora. Hablemos primero de qué es eso de prender la estufa y lo hace. Hablemos primero de administración de riesgos. Hablemos primero de esas reglas en las que estamos todos de acuerdo. Y ahí sí vaya y prende la estufa. Y ahí viene el segundo objetivo que empata con lo de esta mañana y es, ojalá usted haya vivido un buen trayecto, entienda lo que estamos hablando para que pueda ponerse en un órgano de dirección, para que pueda dar la dirección adecuada que es. Porque si uno no puede dar la dirección adecuada que es y le dice a los hijos, todos pueden prender la estufa, hasta la niña de 2 años. Hay que saber que no se prende la estufa porque eso tiene un riesgo. ¿De acuerdo? Entonces es un objetivo y unas políticas que están organizadas interrelacionadas, claro. Viene el objetivo del económico, pero para conseguir un objetivo social. Y ese objetivo social también hay que tener unos procesos bien organizados.
porque mal haríamos nosotros con una maquinaria empuje y empuje, que no es el no creo que sea el caso de las empresas, pero empuje y empuje, genere plata, ¿y qué hacemos con eso? Pues no, también hay que tener unas políticas para saber qué vamos a hacer con eso, ¿sí? Y para eso el sistema de administración de riesgos tiene un ciclo donde dice, para poder administrar los riesgos necesito identificarlos. No es lo mismo, inclusive dentro del negocio financiero, no es el mismo riesgo de crédito de nuestra o de una cooperativa que le presta a empleados públicos a la que le presta a los que hacen microfinanzas, a los tenderos. No es el mismo riesgo. Ok. ¿Qué creen ustedes que pasa en una entidad de microfinanzas cuando alguien se atrasa 5 días en el pago? Uno, pero ¿qué procesos de cobranza se disparan? La llamada, enseguida lo llaman. A las 6 de la mañana, al quinto día de mora lo arrancan a llamar. ¿Cierto? Porque ellos tienen claramente identificado que si es un riesgo de microcrédito, usted va a pasar 6 días y el personaje ya no tuvo con qué pagarle. Porque el microcrédito es un tema de mover poquita plata muy rápido. Que si le juntan 2 cuotas más duro. Sí, y si se le juntan 2 cuotas, murió. No es el mismo riesgo que tiene uno cuando le presta a un empleado público. No, el hombre atrasó 6 días porque está ocupado, porque no alcanzó a llevar la plata de un lado para el otro. No, llamémoslo al día 20, si ya llega al día 90, ya sí nos ponemos bravitos. Pero hasta el día 30 aguanta. Ahí están corriendo intereses. Pero uno está como tranquilo. En cambio usted en microcrédito le pasan 5 días, además le crecen los intereses más en microcrédito. ¿Ustedes saben en cuánto está la tasa de un crédito de microcrédito? ¿Efectivo anual? 52%. Claro, porque ahí hay un riesgo diferencial. Porque yo necesito a los 5 días de demora empezar a llamar y eso tiene un costo. Es decir, tengo que tener un call center listo para que al quinto día llame. Claro, hay un mayor riesgo, hay una mayor propensión a perder la plata, pues ahí toca cobrar un interés más grande. Carísimo, ¿no? Claro, 52%. Ahora, los defensores del microcrédito dicen, hombre, pero yo estoy utilizando, vaya donde un agiotista. Y tienen toda la razón. Hoy en día hay personas que cobran el 10% al día. Y hasta más, Al día. Entonces, ¿es ese 10% diario. o es el 52% que le doy yo? No, pues el 52%, claro. Ahora, consumo empleado, pues claro, nosotros sí podemos tener unas tasas entre el 15, el 14, el 16 efectivo anual, y eso sí, y eso es una identificación de un riesgo, ¿cierto? Y lo mismo en un riesgo operativo, voy a seguir utilizando el ejemplo de microfinanzas porque yo tuve la fortuna de participar en un proceso de esos también hace años, y me llevaron y me fui a hacer una venta, me llevó un vendedor, camine Carlos y conoce qué es microfinanzas en la calle, y entonces me fui con un vendedor a identificar cuáles son los riesgos operativos de ese tema, de crédito. Resulta que el tipo va a la tienda y empieza a contar 1 chocorramo, 2 chocorramos, 3 chocorramos, 5 chocorramos, 10 chocorramos. Cada chocorramo vale 500 pesos, 5.000 de inventario en chocorramo. Y hace un balance y un PIG, el asesor, el vendedor comercial de la microfinanza. Hace un PIG y dice, usted vende, ¿cuántos chocorramos vende al día? Vendo 2. Listo, entonces 2 vendidos al tan, en el mes vende tantos. ¿Usted cuánto le gana a cada chocorramo? 300 pesos, utilidad tanto. O sea que usted le alcanza para una cuota al mes de tanto y quiere decir que usted puede tener un préstamo de tanto. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo operativo? Entonces me decía, eso hay gente para todo. Y es que yo llego y tienen la tienda me ponen la cita el día que tienen la tienda surtidita. El viernes que aquí viene toda la gente a comprar, ese día me ponen la cita. Y yo veo el movimiento, hacemos la cuenta y mentira. Que así no era. Entonces a mí me toca decidir el día que yo voy a visitarlo. ¿Sí? Mientras que a los empleados públicos le dicen, a mí no me importa el día, crédito, eso no me importa el día, no. El asesor tiene que decir, no, yo voy el lunes, o voy el miércoles a las 3. No venga el viernes, no, voy el miércoles a las 3. Hay un riesgo operativo identificado que le ayuda a gestionar eso, ¿cierto? Y además lo mido, necesito medirlo, necesito saber cuánta plata puedo perder por eso.
necesito saber que si le presto, ¿cuánto creen que puede perder en plata? Y tengo las cifras en la cabeza de Banca Mía. ¿Cuánto creen que desembolsa Banca Mía? Nosotros, don Fabio estaba diciendo, venga, estamos desembolsando 70.000 al mes. 70.000, y es un numerazo para crédito de consumo empleado público. Pero, ¿cuánto creen que está desembolsando un banco de microfinanzas que ya le tiene con la letra B cuál era? ¿Más que 70 o menos? Más. Más. Sí, más. Más o menos 300.000 al mes. Pero ¿sabe cuánto castigan cada mes? Es decir, ¿cuánto Por eso es se perdió? la alta cartera. Como 10.000 o 20.000 todos los meses. Una alta cartera. Claro, entonces hay que medir eso qué significa en términos de pérdida de plata. Entonces, ¿cuánto hay que cobrar? ¿Cuánto hay que pedir? Y hay que estarlo monitoreando todos los meses. Hágame un favor, entonces me llaman a mí, denme el informe. ¿Cuál es la pérdida este mes? Tanto. ¿Cuánto crecimos? Tanto. ¿Cuánto se generó en tanto? ¿Por qué? Porque necesito monitorearlo para tomar controles que me digan, no, es que usted está yendo, en el caso de las microfinanzas, el día que no es hacer la visita para el levantamiento. O usted le está prestando a empleados públicos que no funciona muy bien la pagaduría, no funciona muy bien operativamente porque tienen la costumbre de endeudarse. Ellos ya aprendieron entre ellos que eso funciona así, que se van al banco A, al banco B, y ahí se rotan. Entonces, política, no hagan tal cosa. Unos insumos y unas acciones, mire, otra vez aquí, ¿no? Pero es que no quiero que suene, porque la idea no es la charla, llegó Carlos Sarmiento Angulo, no. Es que esto no es para Carlos Sarmiento Angulo, esto es para los asociados. Esto no es para nadie. Es que ustedes se privatizaron ese sistema. No. Es que esto es para los asociados, para poder tener los teléfonos y los computadores que estábamos hablando. ¿Sí? Tiene unas etapas de identificación, medición, control y monitoreo. Hay que dictar unas políticas y ahí es donde los consejos de administración, juntas directivas tienen que pronunciarse. ¿Cuál es nuestro objetivo? El bienestar, ¿cierto? Para dar bienestar hay que administrar unas políticas en esos sistemas. Vamos a tener plata para durar ¿cuánto tiempo? ¿30 días? ¿45 días? Es decir, voy a tener guardado en el bolsillo lo que se me vence en 30 días o en 60 días. La norma dice que usted lo que se gaste en 30 días tiene que tenerlo ahí en el bolsillo. Pero les pregunto, eso es lo mínimo. De ahí para arriba podemos decidir. ¿Cuál creen que usted sería el número que ustedes se sentirían cómodos diciendo, no, es que necesitamos tener plata para 60 días, para 90? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número de días, pues? Sí. Yo digo, no, es que a mí me gustaría tener plata, o bueno, hablemos de nuestros sueldos, más bien para ponerlo en nuestro. Si como yo soy empleado, ¿cuánto creen que yo me siento cómodo teniendo guardado en el banco para sobrevivir cuántos días? Si no me pagaran. No, es que no me van a pagar este mes. ¿Cuánto creen que yo debería tener en el banco? Mínimo equivalente al sueldo del mes. Uno, ¿cierto? Mínimo es. Pero el deseable. No, pues uno puede desear mucha plata, ¿no? ¿Cuánto? 3 meses. ¿15? 3 veces. Mi papá dice que 6. Yo digo que 3. ¿Por qué voy a tratar a la entidad diferente? Porque voy a decirle, no, eso que se aguante 20 días. ¿Sí? Entonces hay unas políticas que nos vamos a poner de acuerdo. Levanten la mano y ahí es cuando ya uno las propuestas y le dice, levante la mano quien quiere que sean 30 días, que sean 45 días o que sean 60. Entonces por allá los aversos al riesgo me van a decir 15 días, está bien. Los que les gusta más el riesgo dicen, no, eso con 3 meses. Porque claro, tener 15 en una cuenta de ahorros, pues deja uno de pierde uno plática también, ¿no? Eso hay que verle los dos lados. Que tener la plata ahí quieta sin hacer nada bajo el colchón, pierde uno también plata. Entonces hay que verle los dos lados. Nos ponemos de acuerdo en unas políticas, ¿de acuerdo? Y esas son las políticas que vienen en los manuales de sistema de administración. Nos ponemos de acuerdo en quién le vamos a prestar. ¿Empleados públicos? Sí, empleados públicos. ¿A quiénes vamos a asociar? Listo. Porque nos pusimos de acuerdo que ese es nuestro nivel de riesgo y el que queremos aceptar. La que nos por ejemplo, ofrece mayor garantía. En este momento, por ejemplo, el mercado está en los pensionados.
verificar porque la mesa no falla. Sí, no falla, yo estoy de acuerdo. Digo yo, y voy a abrir un paréntesis antes de que me crucifiquen, y es el que se está comiendo todo el riesgo es la aseguradora, pero será problema de otro par de años. Porque usted asegura, entonces, pensionado, si usted no le cobra, pues usted le paga la mesada, pero a que no viene a quien no paga si el hombre... Pues la aseguradora tendrá seguramente su negocio bien calculado, bien pensado, no lo sé. No soy de una aseguradora. Pero la aseguradora está comiendo todo el riesgo de eso. Pero bueno, procesos de administración, es decir, el que vende no es el mismo que pone las políticas, sino es el mismo que registra. ¿Sí? ¿Nos estamos de acuerdo en eso, cierto? Porque nos vamos a poner de acuerdo en que no es vendedor ese proceso. Pues nada, él va a vender. Modelos de medición, pongámonos también de acuerdo en cómo medirnos, ¿no? Porque yo no les puedo decir hoy que el indicador de cartera vencida, es decir, los créditos en mora sobre el total de cartera es del 20%, y en el próximo informe les digo que es del 2%. Uy, ¿todo eso gestionaron? No, cambien la metodología de medición. Tiene sentido. Nos ponemos de acuerdo en los modelos de medición y no los movemos, ¿cierto? Porque para que todos estemos hablando el mismo idioma. Una constitución de respaldos. Es decir, nos ponemos de acuerdo también en, oiga, como yo sé que la gente no me va a pagar, yo tengo que guardar una plática para los que no me paguen. ¿En cuánto guardamos? No, guardemos el 1% de los que no me pagan, el 2% de los que llegaron a B, el 3% de los que ya casi no me van a pagar, el 50% de los que definitivamente no creo que me van a pagar. Entonces salen unos modelos de provisión o de reserva de capital para proteger ese tipo de cosas, porque el riesgo está y ahí es que gestionarlo. Más bien tener un porcentaje que lo puedo traducir un poco más técnico en unas reglas claras de provisión, que sean las mismas indistinto de que sea Juan, José o Pedro. Si los tres se han comportado igual, para los tres va lo mismo. Si los tres se han comportado disímil, para los tres va disímil. Es decir, unas reglas claras para cada quien, ¿de acuerdo? Una estructura organizacional, como les contaba, que pueda respaldar esas medidas que estamos tomando y que las haga cumplir. Una infraestructura tecnológica, que ya hablamos suficiente de ese tema de la pandemia, del por qué sí, del por qué no, y además que pueda yo tener productos que garanticen. Eso es muy diferente, tener un sistema que tenga claritos los pagos que tengo que hacer de aquí a 60 meses a un sistema que se enloqueció y hoy me mandó una cuota y mañana me mandó otra y me hicieron un descuento 1 y después otro descuento 2, ¿cierto? Yo tengo una infraestructura tecnológica adecuada que me permita hacer eso, bien. Una documentación, porque el señor Carlos Garrido se va un día y todo este cuento que les estoy contando, ¿dónde queda? El negocio de microcrédito, pues eso es cada 3 meses, ¿sí? Porque eso cambia. En las condiciones de pandemia es posible que haga unas revisiones cada 2 meses, porque como cambió tanto el entorno, pero mínimo una vez al año. Y de hecho está normado, no me lo estoy inventando yo. Hay un mínimo una vez al año, usted evalúe y diga, todo sigue igual, vamos bien, o cambie lo que tenga que cambiar. Una divulgación de información, todos aquí conocemos el mismo indicador, sabemos de qué estamos hablando, ustedes como asociados, nosotros como empleados, los entes de control como organizadores o supervisores, todos sabemos de lo que estamos hablando. Una divulgación de la información, ¿sí? Hay que decirle al mundo qué está pasando, sobre todo por ese tema del aporte, de los ahorros en el caso de las que captan del público. Todo el mundo tiene derecho a saber y tiene que ser confiable además, ¿no? Andar allá escribiendo que fue que yo no sabía, que es que está informado. No, hay unas reglas claras para contabilidad. Y unos órganos de control que sea un tercero vigilante, que esté detrás mirando sin ninguna pretensión más allá de encontrar errores, eso, como una tercera medida de contención. Porque puede que a mí se me equivoque, se me corra la cabeza y yo me termine inventando un modelo por allá traído de Marte o de la Luna que no funciona. Y se los venda bien y lo implementemos y todo, pero para eso hay una auditoría, una revisoría fiscal que también me está mirando desde allá y está diciendo, uy, ese modelo sí está como traído de los cabellos, Carlos, eso no está funcionando, mi hermano. Entonces hay unos órganos de control también en esos sistemas, porque ahí sí, como dice quien ronda al alcalde, ¿sí? Uno no puede andar por ahí como una rueda suelta, y para eso son esos órganos de control.
unas consideraciones generales, unos ámbitos de aplicación, principios generales, reglas para el adecuado funcionamiento, y ahora vamos a un tema de declaración de apetito de riesgo y unas pruebas de desempeño de los modelos. Entonces esto fue lo que nos pusieron, ahí puse los capítulos 1, capítulo 2, eso es una reglamentación. Entonces nos dijeron, mire, usted tiene, y dependiendo de lo que usted haga, ¿sí? Porque hay unas que son de aporte y crédito. Las cooperativas de aporte y crédito tienen necesidad de implementar esto y esto. Las de ahorro y crédito me hacen un favor y me implementan todo. ¿Por qué la diferencia? Pues porque unos son todos los asociados que le dicen, venga, asóciese, traiga sus aportes. Ah, usted estaba asociado a la cooperativa, pero la otra es el que no es asociado y a pesar de no ser asociado viene y trae la plata. Entonces necesita más controles, más sistemas para que se administre esto bien. El sistema de administración de riesgos en general es el que envuelve a todos. El de riesgo de crédito, que es el que me brinda las políticas, y ahí está en el capítulo 2 de la norma, el que me brinda las políticas que debe uno seguir para la administración de riesgo de crédito, que ya he dado ejemplos. El de liquidez, que también ya les di los ejemplos del mundo para eso. El de riesgo operativo, que no les he hablado mucho, pero nuevamente voy a hacer un ejemplo de ese riesgo operativo para profundizarlo, y es ¿cuál creen que es el riesgo operativo que corre Bancolombia a través de NECI? Estoy usando como el ejemplo bandera. O el riesgo de ciberseguridad que está metido en ese riesgo operativo, frente al riesgo que corremos o que corre una empresa que no tiene NECI o no tiene... Pierde credibilidad, el sistema se muere, se rompe. El riesgo operativo que tienen que gestionar los de NECI es gigante. Gigante. Y no es riesgo de crédito, porque no es que no le paguen los créditos, ¿no? Riesgo de crédito, que no me paguen el crédito. No es riesgo de liquidez, porque no es que no tenga plata para pagar mis pasivos. Es riesgo operativo, que es ese tercer riesgo, es por el simple hecho de operar. Es el riesgo por existir. Yo tengo riesgo operativo, claro. Cuando me levanté esta mañana, no sé si han oído el ejemplo de alguien que se bostezó muy fuerte, se le trabó la mandíbula y se ahogó despertándose con un bostezo. Hay un riesgo operativo, todos, cualquiera que haga un proceso tiene un riesgo operativo, ¿cierto? ¿Y cuál es el control? Pues yo me inventé un control, y es que no voy a bostezar con la boquita tan abierta. ¿Sí? Voy a controlar el tamaño de la... Correcto, entonces estas entidades en el funcionamiento propio también tienen un riesgo operativo que necesitan un sistema para que nos pongamos de acuerdo que sí y que no. ¿Sí? Y se mide, y eso tiene unas matrices, y bueno, y uno dice, está expuesto a mucho riesgo operativo, muy poquito. ¿Sí? Un sistema de administración de riesgo de mercado, y eso tiene que ver con que como tenemos que guardar una plata para encajes, una plata para pagar, una plata para el otro mes, ¿qué hago? ¿La dejo en una cuenta de ahorros? No, porque ahí pierde mucha plata. Entonces, ¿qué hago? No, vaya, inviértala en el mercado de valores, vaya y compre títulos. ¿Listo? ¿Qué títulos hay? Pues hay títulos del gobierno, donde uno dice, yo le pago y el gobierno me devuelve. Pero también hay títulos de DMG, y hay títulos bonos Transmilenio fase 1 en Bogotá. Había títulos bonos Transmilenio fase 1 en Bogotá. Entonces, el riesgo de mercado es ese sistema que se encarga de controlar en qué vamos a invertir esos sobrantes de liquidez, para que no hagan locuras, para que la gente no se enloquezca con esa plata de la tesorería, y unos complementos que son unos anexos. Todos esos sistemas tienen unas consideraciones generales, unos ámbitos de aplicación, unos principios para la gestión de riesgo. Mire esto: responsabilidades del Consejo de Administración y la Alta Gerencia. Esas responsabilidades son un dossier de cosas, como 15, 17 realmente. Para crédito son 17, para liquidez deben ser como 15, para riesgo operativo deben ser como 8, para riesgo de mercado deben ser como otras 8, y para SARLAF deben ser como otras 20. Porque yo no me detuve acá, perdón, en la anterior, pero miren que yo aquí abajo le puse SARLAF a todo, ¿no? Ese es el riesgo que no podemos dejar pasar. Sí, no dejarás que entre plata de corrupción, de los delitos fuente al sistema, ¿sí? Pero en general hay una cantidad de responsabilidades. Entonces, claro, estar sentado aquí, estar sentado en una posición de miembro del Consejo de Administración implica que las decisiones que yo tome tengan un sentido.
No simplemente porque se me ocurrió, o porque me dijeron, o porque oí por allá, que es que allá no le prestan a nadie, que es que allá no, ya no tienen plata, que es que el no funciona, que es que no. No. Momento. Vamos a oír qué es lo que están diciendo, no quiere decir que lo desestimemos, pero recojamos cuáles son, filtremos y volvámoslo políticas. ¿Listo? Bienvenidas las políticas. Primera política. Necesito que los cajeros automáticos funcionen 7x24 y que no se dañe ninguno. ¿Qué hay que hacer? Entonces me ponen a mí a investigar, yo investigo cuál es el problema. Los cajeros se dañan porque se rompe, porque pasan las ratas y se comen la fibra de los cables y se rompe, entonces se cae el internet. Esa es una razón. La otra es porque los vándalos están entrando y están quitando las lectoras de tarjeta para reemplazarlas por unas para hacer falsificaciones. Ahí está el otro. La otra es porque hay falta de mantenimiento por parte del software del que administra eso del cajero electrónico. La otra es porque también me están alterando las rejillas por donde sale, las boquitas por donde sale la plata también. Listo. Entonces necesito, para que las cajeros funcionen 7x24, lo siguiente. Necesito acabar con las ratas en Colombia. Necesitamos plata. ¿Quién va a poner la plata? Ya la cosa no es así. Lectoras de tarjeta, necesito tener un proveedor de esas lectoras de tarjeta en todas las ciudades donde tengo cajero, para que eso, cuando se dañe en el término de la distancia, 32 segundos de reemplazo. ¿Quién va a abrir las oficinas? Si el vuelo, si Paquito me pasa una vez cada mes. Voy a tener una oficina abierta para una lectora de tarjeta, para los dispensadores, para el software. Bueno, entonces fíjense cómo el deseo ya empieza a ponerse en realidad con un sistema de administración de riesgo. Lo podemos hacer, claro, es nuestra decisión, la nuestra. Bueno, miremos cuánto vale. Entonces, ¿qué hacemos? No, toleramos que el 90% de los cajeros funcionen. Ok, así es una medida que podemos hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo un contrato, y eso sí ya lo puedo gestionar, con un tercero, que cuando se rompe el cable, él me da una promesa de servicio de máximo 12 horas para ir a conectar el cable otra vez. Con el de la lectora de la tarjeta, que me dice, yo las tengo en Bogotá y lo que me demore yendo allá, que puede ser hasta 24, 20. Ok, entonces nos ponemos de acuerdo que es un 90%. Sí, de acuerdo, listo, política. Entonces son responsabilidades de ese consejo para definir el apetito de riesgo. Es que me veo mal si no está funcionando el cajero. Bueno, vamos a ver cuánto nos cuesta vernos bien y tomar la decisión con respecto a eso. Un comité de riesgos que evalúa estas situaciones que les estoy diciendo, no solo en operativo, sino en liquidez. Por el mismo ejemplo, no, yo quiero tener 15 días adelantado, 15 meses adelantado lo que me va a vencer. Bueno, pero vamos a perder tanta plata porque en las cuentas de ahorro nada más me pagan el 2, y si lo coloco a crédito me gano el 14. No, entonces 4 meses. Nos podemos dejar, listo, 4 meses de liquidez, un mes de liquidez. Requisitos y características de la administración de riesgo, responsabilidades y reportes. Necesito que todos los meses me digan cuánto es el indicador, cuánto nos gastamos por riesgo operativo, cuántas tarjetas se dañaron, cuántos lectores se dañaron, lo que usted pida, lo que pidan, para poder tomar decisiones. ¿Cuáles? Las que les estoy acabando de decir. Características mínimas de los análisis por tipo de riesgo. Si a mí no me venga a decir pues que cuál es el indicador de cartera vencida, es el 20. ¿Y qué? ¿El 20 de qué? No, pues de los créditos que están mal pagos. ¿Y dónde está en qué región del país? No sé. Venga, tráigame ese informe por regiones, para saber qué hago, para saber si es un problema estructural o de una región. No es que el indicador de cartera vencida está en el 20%, porque en Bogotá el indicador de cartera vencida es del 80%. Los demás están en el 2%, pero en Bogotá es del 80%. Ahora sí podemos tomar una medida, una cosa inteligente, pensada. Entonces también las características mínimas. Una estructura organizacional que pueda hacer ya lo que hemos dicho, unas políticas de personal, que nuevamente voy al ejemplo que hemos hablado durante toda la conferencia, y es: no le pagarás comisión al que hace sistema de administración de riesgo por vender. Pues claro, porque yo empiezo a decir, uy, claro, entre más créditos coloquemos, más me gano yo en el sueldo, y si me gano yo más en el sueldo, entonces ¿cómo hago para dejar que todo el mundo tenga un crédito? Políticas de personal, ¿sí? No dejaréis que los comerciales tomen la decisión de a quién se les presta. Políticas de personal.
registro y cierre de operaciones, la verdad ante todo, para todo el mundo, y disposiciones finales, es decir, cualquier cosa que uno quiera, pero en pro de hacer las cosas bien, ¿sí? No frutas, flores y frescas, sino algo que tenga sentido ahí. Este es un ejemplo, mire, de que yo voy a utilizar este ejemplo, que obviamente es más conocido. Entonces yo dije, mire, voy a colocar libranzas en el sector público, voy a poner unas tarjetas de crédito, unos créditos de vehículo y unos créditos por caja, tratando que sea la mayoría para empleados, y en el segmento comercial voy a prestarle a las empresas que no tienen ánimo de lucro y algunas que sí pueden tener un ánimo de lucro, pero pues bien sostenido. Entonces aquí ya definí cuál es el nicho de mercado, ¿sí? Con ese nicho de mercado definido ya sé qué medidas de control voy a tener. Entonces desde riesgo de crédito voy a mirar los límites de participación. Es diferente una empresa o una entidad que tiene el 90% de créditos por caja y en vehículos que una que tiene el 90% en el sector de libranzas. La que tiene aquí se apiada con un indicador de cartera vencida del 10. La que está aquí, un indicador de cartera vencida del 10 ya es un despropósito. Claro, la que está aquí tiene una mayor rentabilidad que la que está acá, porque yo cobro más por los créditos por caja y de vehículo que por los de libranza. Y ustedes que están en la rama, que ahora se ha vuelto la feria del 0.85 y del 0.6, lo sabrán más. No sabe quién llega más rápido a decir 0.5, 0.4, 0.3, 0.8. Pues claro, porque esto es un riesgo bajo. Si yo cuando les muestre y vean los indicadores de cartera vencida de esto, pues es del 0.6. Es decir, de 100 créditos, 6 no me pagan. En cambio, el indicador de cartera vencida de esto, que no es al 0.6, 0.7, 0.8, sino al 1.5, 1.8, 1.9, pues ya es de cada 100, 10 no me pagan. ¿Sí? Entonces crece y cambia. Tengo que revisarlos con unos límites de participación ya, límites de provisión, tengo que saber cuánto guardo por eso, en qué sectores trabajo. En este sector de vehículos, ¿ustedes cuál creen que fue la medida que se tomó por la mayoría de empresas cuando empezó la pandemia? En el sector de vehículos, sobre los sectores a los cuales le iban a colocar, porque ahí compramos todos. Un crédito de vehículo lo pide cualquier empleado. ¿De qué sector los empleados sufrieron más esto? Es decir, ya les empezaron a decir no. El sector comercial. Comercial. De la gente que trabajaba así como en hotelería y de servicios. ¿Cierto? Entonces, la mayoría dijo, no le prestaréis a los que están en hotelería y turismo, ni que tienen servicios de personas en la calle para atender. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Unas garantías, ¿sí? Entonces, a veces dicen, pero si él es... Y pensémoslo desde el punto de vista interno. Es que a mí, yo creo que una de las cosas que me ha ayudado para los sistemas de administración es pensarlo para mí. Levante la mano quien presta 600 millones de pesos sin garantía. Bueno, a mí me han dicho, uy, ¿cómo vamos a pedir garantía por esos 600 millones de pesos? Levante la mano quién va a poner 600 millones de pesos sin que aunque sea le pongan la firma de la señora. El tipo puede que ni siquiera le haya contado a la señora que se está endeudando. 600 millones o más. ¿Sí? Entonces, pero es que ustedes son escandalosos. ¿Cómo están pidiendo garantía por eso? Bueno, entonces levante la mano quién los va a poner. ¿Cuál es el trabajo? Proteger los activos. Bueno, 100 millones, bueno, está bien, 100 millones sí, hasta sí, y eso tengo que conocerlo harto, pero hasta sí. 50 está bien, listo, vamos para eso, pero 600 no, le va a pedir garantía, que exageran allá. Entonces fíjense que hay que pedir y pensar en unas políticas de garantía con las que todos estemos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en la de 600, cierto? Bueno, es para el ejemplo. Fuentes de fondeo, plazos y precios. Bueno, yo voy a sacar la plata ¿de dónde? Al recurso humano. Yo puedo decidir irme solo con procesos de recurso humano, es decir, solo la gente haga procesos. Usted coja este papel y lo analiza y estudia qué es lo que dice ahí en el papel y revisa qué es lo que dice ahí en el papel y haga la decisión. Depende de usted. Entonces se vuelve algo subjetivo. Entonces la mayoría hemos optado por no, nada de subjetividad. Ponga unas reglas y que esas reglas operen en un sistema. El ejemplo que utilizan para boicotearnos a nosotros a los de riesgos es que yo nada más yo quiero prestarle créditos
solo al que me gustaría que fuera hijo de mi novia. Novio de mi hija, perdón. Es decir, yo quiero un vikingo de 1,90. Yo lo voy a prestar solo si es vikingo y de 1,90 aquí en Colombia. Si no, no le presto. No, pues ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Normal. Pero hay que poner unas reglas en las que todos estemos de acuerdo a quién sí prestarle y a quién no prestarle. Y además que esas reglas estén puestas en una tecnología para que no haya intervención si me levanté de mal genio o no para negar. La regla es la misma. Y tercerización de los productos. Y obviamente garantía de seguridad, confiabilidad y confidencialidad. Y este es un ejemplo para riesgo de liquidez y mercado. Lo mismo. Un poco yéndonos a riesgo y retorno. Yo tengo que trazar un plan estratégico para saber qué es lo que quiero. ¿Cuál es la teoría de esto? Me voy a ir aquí un poquito. Esta es una gráfica que aquí está el riesgo potencial, es decir, de 0 a más riesgo y de 0 a más recompensa, es decir, a más utilidad. ¿Cuánto quieren de utilidad? Un negocio para uno, que sea buena utilidad, el 10, el 20, el 5, ¿cuál? 5%. Listo, entonces uno tiene por aquí que apiadarse del riesgo que tiene eso, pero si le piden el 15%. Vamos a irnos al negocio que da más recompensa, digo yo creo que ese es, pero es por conocimiento, que es el narcotráfico. ¿Cuál es la rentabilidad del negocio del narcotráfico? Yo creo que eso va como por el 1000%, una cosa así, y lo saco de que alguien dijo que un kilo de cocaína aquí valía 100.000 pesos y lo vendían por allá en Europa en $1.000.000. ¿Cuánto es eso en porcentaje de rentabilidad? Un montón. Pero ¿cuál es el riesgo que estoy asumiendo en ese negocio? 100%. Listo. ¿Qué rentabilidad quieren? No, yo no quiero asumir ese riesgo. Bueno, vámonos para abajo. 5%. Bueno, listo. Y nos ponemos de acuerdo. Y definimos el apetito de riesgo dependiendo de eso. ¿Listo? No, es que yo quiero es un 5 o un 10. Bueno, para un 10 toca hacer esto. Toca arriesgarnos así. Riesgo, rentabilidad. Entonces fija algo que se llama un apetito, lo que yo quiero. ¿Sí? Me siento cómodo. El apetito. Una tolerancia, es decir, está bien, como somos seres humanos y las cosas son cambiantes, pues no es que me sienta cómodo, pero con eso puedo vivir. Y finalmente una capacidad, es decir, después de eso sí me va a morir, que es como, no me gusta ni 5. Entonces, pues claro, uno cuando le plantean es que, ¿por qué no son tan rentables? Pues porque decidimos que no tuviéramos tanto riesgo. ¿Y qué es no tener tanto riesgo? Pues que nos gusta la libranza de los empleados públicos. Quiero más rentabilidad. Bueno, cambiemos de negocio. Empecemos a prestarle a microcrédito, a los de las chazas. ¿De acuerdo? Margen de intermediación. Mucha ganancia, mucha pérdida, poca ganancia, poca pérdida. ¿Sí? Entonces tengo todos esos sistemas de crédito, mercado operacional, hago un colador de cosas y hago una declaración de apetito de riesgo. Y ustedes le dicen a sus organizaciones o de donde son dirigentes, les dicen, mire, yo aquí me siento bien. Si se pasa, haga o tome medidas para volver aquí. Si ya llega por acá, si llega un favor, quítese de la silla que voy a administrar o voy a buscar a alguien que lo pueda hacer bien para volver acá. Y si está por debajo, pues oiga, no desaproveche oportunidades de mercado. Entonces hay que definir un apetito de riesgo. ¿Cuánto quiero? En términos de riesgo de crédito, entonces ya les dije, no, pues la provisión, que el 10% voy a arriesgarlo, de los 100. Por cada 100 pesos me arriesgo con 10. Declaro que puedo perder 10. En liquidez, de los 30 días para pagar, yo declaro que me gusta 45 días, es definido. En riesgo operativo, yo quiero que mi riesgo operativo no sea ese de tener abiertas las oficinas 24 horas, sino pues 4 horas porque pues las pueden atracar y me tocaría poner un celador y mi riesgo operativo es que yo aguanto que el 90% de los cajeros funcionen, no el 100%. ¿Sí? Y en general voy declarando apetitos de riesgo para que yo pueda definir esto. Entonces yo puse la moto porque a mí me gustan las motos y les voy a poner mi ejemplo de la moto. Yo cuando estaba muchacho de 15 años me seguían gustando las motos y una vez me subí a una moto que me prestaron y llegué a estas velocidades con 16, 15 años. Mi apetito de riesgo en ese momento era el que hoy en día es mi capacidad de riesgo. Entonces, ¿quién define cuál es el apetito? El conductor.
Y hoy en día ando en moto, ando por ahí a esta velocidad y cuando me tolero, cuando estoy desaforado, es decir, que me emocioné como loco, me voy a esta velocidad. Este es el ejemplo de mi vida real. Aunque yo tengo una moto que podría ir a esta velocidad, pero veo todavía en el camino muchachos que me pasan, creo que son muchachos, no los veo bien, me pasan a 300 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Cuál es el apetito de riesgo de un muchacho en una moto? Total. ¿Cuál es mi apetito de riesgo? A la experiencia. ¿Listo? Ustedes, nosotros como miembros definimos cuál es el apetito de riesgo. Él va a llegar más rápido, si voy para Villeta, va a llegar más rápido a Villeta, que es un pueblito aquí cerca. Yo me voy a demorar un poco más, pero voy a disfrutar más del paisaje y voy a ser más sostenible a lo largo del tiempo, porque está comprobado en el sistema de administración de riesgos de manejo de moto que es más probable ser a largo plazo, perdurar en el largo plazo si voy a 60 que si voy a 300. Puede que sobreviva, eso no voy a decir que no, que es imposible no sobrevivir a esa vaina. Claro, hay gente que sobrevive y vive, llegan a la vejez y todas esas cosas, pero la probabilidad de fallo es mucho mayor. Entonces ahí es donde los invito a que uno tome y diga, esta es mi apetito al riesgo. Entonces ya hablamos de por qué el riesgo, cuál es la idea, debo definir un límite para poder administrar, para que todos estemos de acuerdo. A pesar de nosotros la cosa siga funcionando. Voy a pasar esto aquí muy rápido y fíjense que hoy en día, este es un ejemplo, hoy tenemos riesgos entidad 1, entonces tiene un sistema de riesgos y una medición. Riesgos entidad 2 tiene un sistema de riesgos y tiene unas mediciones. Y además hemos evolucionado de manera tan positiva que hasta tenemos un riesgo que se mide en conjunto. Indicadores de cartera vencida en conjuntos, liquidez en conjuntos, SARLAF para las dos. Revisamos que no estemos cometiendo errores las unas con las otras y todas tienen un sistema de administración de riesgos para salvaguardar y proteger. Y todo esto metido en un círculo que les dije. Los dueños de procesos son los principales. Crédito, cartera, usted cuide su riesgo. Riesgos los mide y auditoría interna revisa, es el que ronda las cartas. Por eso es que están así uno metido dentro de un círculo del otro. ¿Se cumplen objetivos? Pues sí, ¿cuál es mi objetivo? Yo no he cambiado el objetivo. Jamás cambié el objetivo de rentabilidad, de atender o de ser social o del sentido cooperativo. No lo he cambiado. Tengo que hacerlo. Lo que le estoy diciendo es que necesito plata para hacerlo. Eso con buenas intenciones solamente no va. Salvaguardo los activos, claro, ustedes están confiando o la gente está confiando su plata en ustedes, hay que cuidársela. Cumplo la regulación, evito los fraudes y entrego información confiable. Eso es todo. Esos son los sistemas de administración de riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.